Vamos a ver la última clase de biología. Entonces, la última clase de biología lleva por nombre o pues abarca el tema de ecología. Entonces, primero vamos a definir qué es la ecología. Y la ecología se define como una rama de la biología que se encarga de estudiar los factores bióticos y también se encarga de estudiar los factores abióticos. Los factores bióticos también se le conocen como los factores que involucran la biocenosis. Entonces, biocenosis o factores bióticos es lo mismo. Y si nos acordamos de esta palabra de factores bióticos, es lo que tiene vida, es todo lo que tiene vida. Es decir, que son todos los seres vivos. Y los factores abióticos también se les conocen como los factores del biotopo. Y todo lo que sea biotopo o abiótico es lo que no tiene vida. Y pues como no, ¿qué cosas no tienen vida? Que sean, que conocemos habitualmente, pues por ejemplo las rocas, los minerales, la luz, el agua, el fuego, el aire, etcétera, ¿no? Todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor y entonces forma parte de lo que está entre nosotros. Entonces, la ecología estudia la relación de estos dos factores, es decir, cómo se relaciona lo biótico con lo abiótico. Para entender esas cuestiones, bueno, la ecología llega a ser un poco extensa debido a que abarca muchos factores y estudiar ecología no es como tan sencillo, pero pues solo vamos a ver lo más necesario para lo que lo necesitamos. Y una de las primeras cosas que tenemos que estudiar es justamente las interacciones tróficas. La palabra trófico, cada vez que veamos la palabra trófico, trófico se refiere a un proceso donde ocurre la alimentación. Entonces, las interacciones tróficas van a estudiar las interacciones de cómo los organismos obtienen sus alimentos. Y estos esquemas son los esquemas que hemos visto muy cotidianamente en la vida eh, común. También son esquemas que se nos han enseñado desde la primaria, ¿no? La secundaria. Y estos esquemas representan cómo ocurre la transferencia de energía. Entonces, lo que vamos a estar estudiando es cómo ocurre esta secuencia o esta transferencia de energía de un lugar a otro. Estos son los esquemas más habituales para poder comprender las interacciones tróficas, pero para hacer más sencillo esta explicación, pues vamos a ocupar más que nada la de la pirámide trófica. Lo que son las cadenas tróficas y lo que son las redes tróficas representan cosas muy similares, pero para tener un entendimiento más rápido vamos a ocupar el esquema de las pirámides tróficas. Entonces, em, primero cabe destacar que cuando vamos a ocupar una estructura en forma de pirámide, lo que necesitamos entender es que una pirámide se acomoda de forma con jerarquía o que ocupa una jerarquía. Una jerarquía, por ejemplo, en algunos ejemplos, era entender una pirámide social, ¿no? O sea, una pirámide de cómo se acomodaban los diferentes, los diferentes, las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos acordamos de, no sé, de algún ejemplo de la historia del pasado,
casi siempre nos representaba que en la base se encontraban a, no sé, a los esclavos, ¿no? Y que hasta la pirámide se encontraban los reyes. Y entonces vamos a ocupar algo semejante para entender la pirámide trófica. Nada más que aquí, en vez de hablarnos de una jerarquía social, nos va a hablar de una jerarquía de quién se come a quién. Vamos a empezar por la base y vamos a llegar hasta la punta. Em, vamos a volver a dibujar una pirámide. De la pirámide, en la base, se va a presentar los organismos que se conocen como los productores. Entonces, los productores siempre se van a encontrar en la base de la pirámide trófica y los productores van a ser aquellos organismos que se van a nutrir em, a través de procesos autótrofos. Y si nos acordamos de este concepto de autótrofo, son los organismos que se alimentan a sí mismos, se alimentan por sí solos. ¿Y quiénes son organismos autótrofos? Pues ya habíamos hablado que, por ejemplo, las algas o, por ejemplo, las plantas, ¿no? Todas las plantas van a ser productoras porque lo que realizan es la fotosíntesis. Entonces, todos los organismos productores van a ser aquellos que realizan fotosíntesis y que se encuentran hasta la base de la pirámide trófica. Se les conoce como productores porque pues, son capaces de producir su propio alimento por sí solos. Y como vamos en una pirámide, es como si fuéramos por escaloncitos. Después de los productores sigue el segundo escalón. Y el segundo escalón ya se van a presentar unos organismos que se llaman consumidores. Consumidores primarios, ¿no? Los consumidores primarios van a ser aquellos que se alimentan de semillas, de plantas, de flores, de frutos, y esos organismos se les conoce como los herbívoros. Entonces, ya los consumidores primarios se les conoce como herbívoros y pues se alimentan de lo que son las semillas, se alimentan de lo que son algunas plantas, se alimentan de lo que son los frutos. Entonces podríamos decir que los consumidores primarios se alimentan de los productores y por eso se les conoce como consumidor primario. ¿Quién llega a ser un consumidor primario? Pues por ejemplo un caballo, un conejo, no sé, una jirafa, ¿no? Son aquellos organismos que solo consumen eh, a los organismos productores. Y luego, el siguiente escalón, lo que se va a presentar es al consumidor secundario. Y el consumidor secundario va a ser aquel que come plantas, pero también puede comer en menor cantidad carne. Y a eso se le conoce como los organismos omnívoros. Entonces los omnívoros son los organismos que pueden comer plantas y también pueden comer en menor cantidad, pueden comer carne. Es decir, aquellos que pueden consumir a los consumidores primarios, pero también podrían consumir a los productores. Entonces, quienes son organismos secundarios, pues no nos vamos tan lejos. Por ejemplo, los seres humanos. El ser humano es un organismo omnívoro, pero también, por ejemplo, algunos osos son omnívoros. Y quien se encuentra hasta la punta de esta pirámide es al consumidor terciario. Y al consumidor terciario se le conoce como al organismo carnívoro. Los organismos que son carnívoros, pues son los que únicamente pueden depender del consumo
de organismos de mayor tamaño, es decir, que solo pueden consumir carne. Y bueno, algunos ejemplos puede ser un lobo o puede ser un león, ¿no? Entonces, si vamos entendiendo esta cuestión de la pirámide, es entender quién se come a quién. Y a lo largo de toda la pirámide se debe de presentar a alguien o varios organismos que se van a encargar de descomponer todo lo que se muere o lo que ya no o lo que ya no tiene vida. Entonces, a estos organismos que se presentan a lo largo de toda la pirámide se le conoce como los organismos descomponedores. Y se les llama descomponedores porque pues justamente descomponen eh, pues todo lo que ya lo que ya murió. Es decir, que los descomponedores se encargan del reciclaje de los organismos, ¿no? Para poder aprovechar sus nutrientes, para poder aprovechar todo lo que necesitan. em, y toda esa materia poderla reciclar, pues se le conocen como organismos descomponedores. ¿Y quiénes son los descomponedores? Pues son varios. Por ejemplo, tenemos sobre todo a las bacterias. Las bacterias se encargan de descomponer todo lo que ya no sirve o descomponer todo lo que ya se murió. También tenemos, por ejemplo, algunas aves, a las famosas aves carroñeras, ¿no? Entonces, la ave carroñera más famosa, pues es el buitre, ¿no? También tenemos algunos insectos que se encargan de descomponer. Tenemos, por ejemplo, también gusanos. Tenemos varios organismos que son los que se encargan de descomponer aquello que ya murió, ¿no? Entonces, esa es la pirámide trófica y si vamos observando el esquema, pues lo que está ocurriendo es justamente una cuestión de cómo se va transformando la energía como una transición, ¿no? Entonces todo el tiempo todo se está reciclando y todo está moviéndose. Toda la energía se está moviendo de lugar y entonces todos necesitamos de todos pues justamente para conseguir la alimentación. Y este tema de la alimentación pues se une con todo aquello que ya estudiamos en algún momento, que es por ejemplo lo del metabolismo. Entonces, en el metabolismo lo que se necesita es la obtención de energía y la nutrición. Entonces, todas esas cuestiones de energía y nutrición, pues también se obtienen a través de estos procesos de tróficos, ¿no? Esos procesos que pertenecen al tema de ecología. Entonces, otra cuestión que llegan a preguntar sobre este tema es un tema que se conoce como las interacciones del ecosistema. Interacciones del ecosistema. Como te mencionaba hace rato, el tema de ecología pues llega a ser muy extenso porque lo que queremos estudiar es cómo se relaciona todo con todo. Entonces, para poder comprender a mayor detalle cómo se interactúan entre ellos los organismos, pues tenemos que entender las interacciones del ecosistema. Em, para entender las interacciones del ecosistema hay dos tipos de interacciones. Las interacciones intraespecíficas y las interacciones interespecíficas. Las interacciones del ecosistema intraespecíficas se definen como aquellas interacciones que ocurren entre organismos de la misma especie. Entonces, esto es la clave de este tema, ¿no? Que las interacciones con A, intraespecíficas, son aquellas interacciones o relaciones que ocurren entre organismos de la misma especie. Y son pocas, pero son muy importantes de observar. La primera interacción intraespecífica se denomina como la de cooperación.
Entonces, la cooperación se define como la ayuda mutua entre organismos de la misma especie. Es decir, entre organismos iguales se van a estar ayudando para conseguir un objetivo determinado. Un ejemplo de cooperación es, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Si alguna vez has visto a las hormigas, pues las hormigas ayudan entre ellas para conseguir alimento, para armar sus hogares. Entonces, al final del día, es un objetivo que beneficia a todos los organismos de la misma especie y pues es para un objetivo positivo, ¿no? Eso es positivo porque pues todos salen ganando de ese proceso de ayuda. Tenemos otro proceso intraespecífico que es la competencia. La competencia la vamos a definir como cuando organismos de la misma especie combaten por los mismos recursos y que casi siempre son los recursos naturales de un mismo lugar. Es decir, aquí la cuestión no es positiva, sino que va a ser negativa, porque son organismos que son iguales, pero que van a estar peleando o van a estar eh, una cuestión de quién puede más para conseguir un recurso que se encuentra limitado. Em, Recursos limitados. Pues como que recursos limitados, pues no nos vamos tan lejos, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, ¿quién presenta competencia? Pues por ejemplo nosotros, el ser humano, todo el tiempo está en competencia por el agua, porque cada vez hay menos agua y entonces cada vez es más común que estamos en un proceso de pelea o de ver quién puede conseguir agua y debido a eso pues algunos lo conseguimos y algunos otros lugares pues se quedan sin este recurso, ¿no? Pues que al final del día pues es negativo porque todos necesitamos del mismo recurso y entonces que estemos peleando por el mismo recurso pues se vuelve algo totalmente negativo. Y otro ejemplo pues este sería como un ejemplo biológico pero también social, pero otro ejemplo que sí biológico es la competencia de los árboles por la luz del sol. Pasa algo muy curioso en la naturaleza donde los árboles cada vez se hacen más y más altos, pues justamente para que los más altos consigan mayor energía del sol y entonces debido a eso, pues los que son más pequeños, pues poco a poco van a ir muriendo. Entonces cada vez los árboles tratan de ser más altos justamente para conseguir o poder captar más energía del sol. Porque si vamos a entender todo este tema, pues más energía del sol, pues como ya lo hemos visto, también mayores probabilidades de realizar fotosíntesis, ¿no? Pero pues debido a eso, algunos organismos van a tener que sufrir carencia de este recurso y pues por consecuencia pueden morir. Y otra relación intraespecífica es el proceso de reproducción, pero no reproducción como tal, como lo comentamos en la clase de reproducción, sino que también la reproducción en este tema se refiere a la creación, pero creación de organismos nuevos, pero también al cuidado de la descendencia. Esta es como la clave del proceso de reproducción. No solo es como el reproducción por nada más porque ocurra la reproducción, sino también que durante el proceso y después del proceso de reproducción, pues se tiene que cuidar a la descendencia, porque pues, ¿para qué? Pues para que logre la sobrevivencia. Y bueno, y pues igual no nos vamos tan lejos. Un ejemplo de un proceso de reproducción, pues es el cuidado maternal, ¿no? Es decir, cuando las mamás cuidan a sus crías,
durante algún periodo de tiempo para que justamente esta cría pueda crecer, se pueda desarrollar y al final pues se pueda independizar. Entonces, la reproducción es una relación intraespecífica porque pues solo ocurre entre organismos iguales, es decir, un perro va a cuidar a sus perritos, un gato va a cuidar a sus gatitos. Es muy raro que especies diferentes cuiden des- a- a- a descendencias diferentes, ¿no? O que más bien que un organismo cuida descendencias que no sean de la misma especie. Llega a pasar, pero no es tan común, ¿no? Pero ya es una cuestión un poco más compleja. Entonces, esta cooperación, competencia y reproducción, pues son procesos intraespecíficos. La reproducción la podríamos decir que es positiva, porque pues lo que busca es la sobrevivencia del organismo, ¿no? Y entonces, el proceso de reproducción interespecífico son varias y son más porque son de las más comunes en los procesos de la ecología. Ambas son muy comunes, la intraespecífica y interespecífica son muy comunes, pero las interespecíficas son más abundantes por las cantidades de organismos que existen. Entonces, un proceso o una interacción interespecífica se define como la interacción entre organismos de especies diferentes. Entonces, ¿cuál es la clave? Que en el intraespecífico, con A, intraespecífico es de la misma especie y que el interespecífico con la E es en especies diferentes. La primera relación interespecífica es la depredación. La depredación se define cuando necesita, una especie necesita cazar a otra para subsistir. Entonces, un ejemplo de la depredación es, pues, por ejemplo, un lobo y un conejo. Es decir, el lobo va a tener que cazar y matar al conejo para que el lobo se pueda alimentar. Entonces, una relación interespecífica de depredación se considera que es positiva, negativa. Es positiva, pues, para el lobo, porque pues el lobo lo que quiere es comer, pero va a ser negativa para el conejo porque pues el conejo se va a morir, ¿no? Entonces la segunda relación interespecífica es la de la simbiosis. La simbiosis se define como una relación totalmente estrecha y necesaria, eh, donde ambos organismos obtienen la simbiosis es una relación totalmente estrecha y necesaria donde ambos organismos obtienen beneficios. Un ejemplo de la simbiosis, pues es por ejemplo las abejas y las plantas. Entre las abejas y las plantas existe una relación biológica sumamente estrecha porque pues si lo pensamos de forma como profunda, lo que ocurre entre esos organismos es toda una cuestión de sobrevivencia de ambos. Las abejas tienen que llegar a las plantas para realizar el proceso que se conoce como polinización. Entonces la polinización ya es todo este proceso de donde se deposita algunas células para la formación de nuevas plantas. Y entonces las abejas ayudan a que las plantas se puedan dispersar hacia otros lugares, porque pues las plantas no se pueden mover, y de recompensa, pues las abejas reciben un cierto líquido se le conoce como néctar,
y entonces las abejas se pueden alimentar y nutrir a través de este néctar. Entonces las abejas ayudan a las plantas a dispersar su especie y las plantas alimentan o ayudan a alimentar a las abejas. Y entonces, como es una relación sumamente estrecha, que sin una la otra no recibe el beneficio, entonces se le conoce como simbiosis, porque la relación de simbiosis sí va a necesitar sí o sí a ambas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues sin abejas no existe la polinización y sin plantas pues no existe el proceso del néctar, ¿no? De que el néctar pueda nutrir a las abejas. Entonces, para que este proceso ocurra, pues se necesita de estos dos, y para que ocurra este proceso, pues se necesita obligatoriamente a los otros dos organismos, ¿no? O sea, a los dos al mismo tiempo. Una tercera relación interespecífica se conoce como la del mutualismo. Y la del mutualismo también es una relación que beneficia a dos organismos, pero es una relación no necesariamente estrecha o necesaria. El mutualismo, si sí se obtiene beneficio, pero si ocurre, pues está bien, ¿no? Y si no ocurre, pues también está bien. Es decir, el mutualismo si ocurre, pues está chido. Y si no ocurre, pues también está bien. Porque va a haber otros organismos que puedan realizar esa función que se busca realizar de la cuestión biológica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la simbiosis y el mutualismo? Que la simbiosis es totalmente necesaria y que el mutualismo no es totalmente necesaria, pero que si ocurre está bien. Y en la simbiosis sí es necesario que se presenten los organismos porque si no, no ocurre. O sea, no hay nadie más que pueda reemplazar ese proceso. Y en el mutualismo sí hay quienes puedan reemplazar ese proceso. Entonces, un ejemplo del mutualismo es, por ejemplo, la película de Nemo. Eh, Al inicio, pues existía de que en la película sale como una cosita como con tentáculos, ¿no? Y esa cosita con tentáculos, pues se le llama a anémona. Entonces, anémona y los peces payaso, ¿no? Em, si los peces payaso llegan a la anémona le da hogar a los peces payaso y en agradecimiento los peces payaso pueden limpiar las anémonas, ¿no? Pueden ser como las que están limpiando la suciedad de la anémona. Entonces, si te pones a pensar, es un beneficio positivo, al igual que la simbiosis. La simbiosis también es positiva porque ambos obtienen beneficios. Nada más que a la simbiosis es totalmente obligatoria y en el mutualismo es opcional. Porque si los peces payaso no están, pues puede que la anémona pues busque a otros peces totalmente diferentes, ¿no? O sea, peces X, o sea, otro tipo de peces. Eh, entonces no es totalmente necesaria. Y si los peces payaso no tienen anémonas donde descansar, pues los peces payaso pueden ir a otro lugar, ¿no? O sea, se pueden ir, no sé, a vivir a una roca, ¿no? O no sé, a una cueva. Entonces, si ocurre, pues está bien, ¿no? Y si no ocurre, pues hay alternativas que puedan reemplazar esa función biológica. Y esa es la diferencia entre la simbiosis y el mutualismo. Una cuarta es el parasitismo. Y el parasitismo es cuando un organismo se alimenta de otro. Lo perjudica, pero no lo mata. No, o sea, no llega hasta el punto de la muerte. Entonces, un parásito es un organismo que llega a otro organismo que se llama el huésped. Y entonces, este parásito lo que va a hacer es causarle daño, pero va a tratar o evitar a toda costa
evitar el proceso de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si el parásito matara al huésped, pues se quedaría sin su fuente de alimento y pues no le convendría, ¿no? Entonces, un ejemplo de parasitismo, pues es por ejemplo las pulgas y los perros. Las pulgas llegan con los perros y las pulgas empiezan a succionar toda la sangre de los perros para su alimentación y las pulgas se alimentan, pero los perros reciben un daño. Entonces a esa relación se le conoce como una relación positiva negativa. Es positiva pues para las pulgas, pero negativo pues para el huésped, que en este caso sería el perro. Otro ejemplo pues sería por ejemplo los piojos y los seres humanos, ¿no? Eh, el piojo se va a alimentar de la sangre del ser humano y pues el ser humano va a ser negativo porque pues va a estar sufriendo las consecuencias de esas picaduras. Entonces, como dato extra, a los organismos que se alimentan de sangre, como las pulgas o los piojos, se les llama organismos hematófagos. Entonces, los hematófagos son aquellos organismos que se van a alimentar de la sangre, porque hema o hemo significa sangre, ¿va? Entonces, ¿qué organismos son hematófagos? Pues los pulgas o los piojos. Tenemos una quinta relación que se conoce como el comensalismo. Y el comensalismo es cuando un organismo eh, se beneficia mientras que el otro es neutro. Es decir, ni se beneficia ni se perjudica. Entonces el comensalismo lo podemos definir como un positivo neutro, con una bolita. Em, un ejemplo de un proceso comensalista es, por ejemplo, las mantarrayas o los tiburones. Y unos peces que se llaman rémoras. Para entender esto, hay un Pokémon que nos ayuda a entender esta cuestión del comensalismo. Este Pokémon está inspirado en una cuestión biológica, no de la vida real. Em, este es una mantarraya y entonces aquí lo que se le pega es un pez que se le llama rémora. Entonces, las rémoras pues no nadan tan rápido, o sea, son peces que sí tienen movimiento y sí se pueden mover, pero no de formas tan rápidas. Entonces, si las rémoras sienten un peligro o sienten que se las van a comer o sienten algo que las puede perjudicar y se necesitan mover de formas más aceleradas, pues las rémoras se van a pegar a un organismo más grande que pueda nadar más rápido. Y entonces esos organismos que son más grandes, pues ni siquiera van a sentir la presencia de las rémoras, entonces por eso se considera que es positivo neutro. Para la mantarraya o el tiburón, pues va a ser totalmente neutro porque ni siquiera va a saber que tiene organismos pegados a él y la rémora pues va a recibir un beneficio positivo o una cuestión positiva porque lo que va a ganar pues es un transporte más eficiente, ¿no? Es, por ejemplo, si te subieras a un Uber, ¿no? Un Uber donde no te van a cobrar. Entonces, em, sería una cuestión comensalista porque pues te están transportando de forma más acelerada, pero no vas a pagar. O bueno, o te lo invitaron, ¿no? Entonces tú no vas a desembolsar dinero, pero pues, ya te transportaste de forma más rápida, ¿no? Entonces, ese es el comensalismo, cuando un organismo queda totalmente neutro, ni le perjudica ni gana nada, ni le quita nada, y alguien va a ganar un beneficio. Y la última relación interespecífica es la del amensalismo. Y la relación del amensalismo se define donde un organismo impide el crecimiento de otro
y por lo tanto disminuye su probabilidad de supervivencia biológica. Es decir, alguien va a ganar algo, pero alguien pues va a perder algo, ¿no? Entonces, un ejemplo de un amensalismo, tenemos dos ejemplos. Uno es la penicilina. La penicilina es un hongo y la penicilina la descubre Alexander Fleming. La historia del descubrimiento de la penicilina es muy interesante porque Fleming, que era un científico que le gustaba investigar a pues las bacterias y le gustaba investigar un montón de cosas de la biología. Entonces un día por error, pues dejó destapada un recipiente, una caja Petri, no sé si las has visto, son unas cajitas como chiquitas, a veces de plástico o de vidrio, y entonces tenía bacterias ahí creciendo. Y pues por error le cayó un hongo que era un hongo que lo que hacía era impedir el crecimiento de las bacterias. Entonces, de esta forma Fleming descubre a la penicilina, penicillium, y pues ya años posteriores, pues la penicilina la logran sintetizar y formarla en medicamentos, en inyecciones. Y entonces la penicilina es de los primeros antibióticos que ocupa el ser humano y podríamos pensar que gracias a Fleming, Alexander Fleming, la esperanza de vida aumentó, porque antes las personas se morían pues de cualquier infección, ¿no? Como no había medicamentos para combatir a esas bacterias, pues las personas morían muy jóvenes. Pero una vez que se descubre la penicilina y se aplica para el uso humano, pues la esperanza de vida se extiende muchísimo. Y bueno, la penicilina es un proceso amensalista o amensalismo, porque la penicilina lo que hace es impedir el crecimiento de las bacterias, ¿no? Entonces, esa es una cuestión donde un organismo impide que crezca otro organismo. En este caso, la penicilina, que es un hongo, impide el crecimiento de las bacterias. Y otro ejemplo con relación del amensalismo, una relación del amensalismo, son los pinos y por consecuencia las piñas. Las piñas de los pinos, las que vemos en Navidad, que son como cafecitas y tienen una estructura como, pues sí, café, ¿no? Resulta que las piñas pues salen de los pinos. Entonces, si alguna vez has ido a un bosque, pues que sí has ido, y has puesto atención, pero un bosque de puros pinos, ¿no? Por ejemplo, la marquesa, no sé. Normalmente casi siempre el suelo es como muy café. O sea, como que pareciese que no crece nada, que es como todo color café, ¿no? A pequeñas partes verdes, pero no tantas. Y lo único que se encuentran o lo que se observan son pinos. Entonces resulta que las piñas que se forman en los pinos, pues caen, ¿no? O sea, imagínate que caen desde las alturas. Y entonces, cuando esas piñas caen al suelo, lo que desprenden son un tipo de toxinas o un tipo de molécula química que lo que impide es que en ese suelo, alrededor de esa piña, no pueda crecer ningún otro organismo más que la piña, porque en la piña de los pinos se almacenan semillas. Y entonces cuando caen esas piñas, pues se dispersan las semillas, ¿no? Al suelo. Y entonces como liberan un tipo de toxinas, lo que impide es que crezcan otros organismos más que el mismo organismo. O sea, que no crezca pasto, que no crezca flores, que no crezca otro tipo de plantas más que las del propio pino. Entonces por eso cuando vamos a un bosque, todo se ve con pinos, porque lo que hacen estas piñas es que solo crezcan árboles del mismo tipo, es decir, los mismos pinos, ¿no? Porque las piñas liberan este tipo de toxinas que impiden el crecimiento de otros organismos y eso también sería una cuestión relacionada con el amensalismo. Entonces, esas son las relaciones, pues,
de la cuestión de la ecología, tanto las interespecíficas de especies diferentes y las intraespecíficas de la misma especie. Y tenemos, por último, el último tema de biología, es un tema muy, muy sencillo, es la cuestión del deterioro ambiental. Y bueno, tenemos algunos, por ejemplo, del calentamiento global, que se define como el aumento de la temperatura de la Tierra. Y entonces, pues al generarse más calor, pues alguna de las consecuencias es, por ejemplo, mayores sequías, ¿no? Mayores problemas de crecimiento, sequías de agua, incendios forestales. Entonces, a partir del calentamiento global, forestales. A partir del calentamiento global, pues se forman un montón de consecuencias. Em, a veces pensaríamos que se incrementan muchos grados, ¿no? Pero realmente lo que ocurre es que el aumento de la temperatura del planeta Tierra es muy poco. Es decir, que lo que ocurre es que solo aumenta, por ejemplo, 1 grado centígrado. Y pensaríamos que 1 grado centígrado no representa nada, pero si el planeta Tierra incrementa 1 grado centígrado su temperatura habitual, lo que ocurre es toda una cuestión de cadena, todo un desastre en cadena. Por ejemplo, se empiezan a derretir los polos, ¿no? Y entonces eso puede provocar las inundaciones o los famosos tsunamis, ¿no? O sea, hay muchas cosas que puede provocar que se derritan los polos y pues también por consecuencia hay lugares donde ya por ese incremento de 1 grado centígrado el sol entra cada vez más de forma más directa y lo que ocasiona pues es lo que conocemos como los incendios, ¿no? Por ejemplo, a inicios de este año ocurrió grandes sequías y entonces a cada rato se estaban incendiando todos todos los cerritos, ¿no? Y bueno, y a través de esos incendios forestales, pues también o incendios de las zonas donde hay pastos o pastizales, pues también provoca problemas a la salud. Porque si nosotros respiramos ese tipo de humo, ese tipo de compuestos químicos, pues son terriblemente peligrosos para el sistema respiratorio. Entonces, el calentamiento global es algo que afecta de una cuestión muy compleja a los organismos y a todo el planeta Tierra. Tenemos otro ejemplo de deterioro ambiental que es la ruptura de la capa de ozono. El ozono también lo pueden ver como O3, oxígeno 3. Ya después vamos a ver eso. La capa de ozono es una estructura que está alrededor de nuestro planeta Tierra. Es la Tierra y la capa de ozono se encuentra alrededor de la Tierra. Y entonces la capa de ozono lo que sirve es para protección de los rayos del sol. Y entonces esa capa de ozono lo que está ocasionando el ser humano es que lo está empezando a romper, porque la capa de ozono es como si fuera una red, ¿no? Entonces el ser humano cada vez la está rompiendo más y más por todas las cuestiones que usa de la vida cotidiana, es decir, pinturas, aerosoles, contaminantes, gases de efecto invernadero, un montón de cuestiones que lo que hacen es romper esa capa de ozono. La capa de ozono se rompe por los CFC. Y los CFC son unos gases que se almacenan en productos de la vida cotidiana. Por ejemplo, los famosos aerosoles.
Se llaman CFC porque los CFC están compuestos de cloro, flúor, carbono, ¿no? Em, los CFC son estas como sustancias químicas, elementos químicos que se encuentran en productos como los aerosoles y que cada vez que ocupamos pues se liberan a la atmósfera y lo que ocasiona es la ruptura o la fragmentación de esa capa de ozono. La persona, el científico que descubre los clorofluorcarbonos se llamó Mario Molina. Y Mario Molina es un personaje que te llegan a preguntar porque, bueno, pues primero porque lo que descubre es sumamente importante para la humanidad, porque a partir de aquí nosotros podemos entender cómo evitar el deterioro de la capa de ozono. Y también porque Mario Molina fue un científico que estudió en la UNAM y que además es uno de los pocos personajes que ganó un premio Nobel. México tiene muy pocos premios Nobel y entonces uno de los pocos que tiene es gracias a Mario Molina y fue un premio Nobel en la cuestión de la química porque pues los premios Nobel tienen como muchas subdivisiones, ¿no? Y entonces Mario Molina es un científico, era un científico mexicano que descubre el por qué se rompe la capa de ozono y estudia en la UNAM, gana premio Nobel en química y a partir del descubrimiento de Mario Molina pues empieza todo un estudio del cómo prevenir o cómo tratar de disminuir justamente esta ruptura, esta fragmentación de la capa de ozono, ¿no? Porque si se empieza a romper más la capa de ozono, pues ¿qué va a pasar? Pues que cada vez va a entrar más y más directo los rayos del sol. Y entonces, pues eso está enlazado con lo de acá arriba, ¿no? Y también afectaría la salud de los seres humanos, porque si ya de por sí todo el tiempo estamos en contacto con los rayos del sol, pues a mayor cantidad de rayos del sol, pues más probabilidades de desarrollar enfermedades, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Entonces, ¿cáncer de qué? Pues por ejemplo, cáncer de piel. Y bueno, la última que veríamos sería algo que se llama eh, el efecto, el efecto invernadero. Y el efecto invernadero también se relaciona con todo esto de aquí arriba. Si alguna vez has visto un invernadero donde se guardan las plantitas, pues un invernadero pues es una estructura cerrada, ¿no? Y, y si alguna vez has entrado a un invernadero, se siente muchísimo calor, porque lo que es un invernadero es que todo el calor que entra por los rayos del sol se almacenan dentro de esa estructura y ya no logran salir. Entonces todo lo que entra se almacena y ya no sale para que dentro del mismo invernadero pues se cree todo como toda un área con condiciones óptimas para que las plantas puedan crecer. Porque también dentro de esos invernaderos lo que se ocurre como estos dispersores de agua, ¿no? Entonces podríamos pensar que lo que hace un invernadero, en tipo de otras palabras más sencillas, es que dentro de esa estructura se conserva calor, aumenta muchísimo la temperatura y a la vez se crea todo un proceso de de crecimiento autónomo, ¿no? O sea, que no requiera tantas condiciones más que las controladas por las personas y obviamente de la energía del sol. Entonces, a partir de esa idea, pues se toma el concepto de invernadero y se aplica a un problema del planeta Tierra, el efecto invernadero. Imagínate que el planeta Tierra es como justamente como un invernadero. Y entonces antes, cuando no había tantísimos problemas de contaminación y de deterioro ambiental, pues la energía que llegaba del sol entraba, pero mucha de ella lograba salir sin ningún problema. Y entonces, actualmente por la contaminación, pues todo lo que es la atmósfera, este sería el planeta antes, ¿no? Y el planeta actualmente lo que hace es que por toda la cuestión de la contaminación, alrededor del planeta Tierra, pues se creó una estructura como de pura contaminación. Eh, Estos gases de efecto invernadero, sobre todo, los derivados del uso de la combustión. Cada vez que quemamos, por ejemplo, no sé, la gasolina,
lo que liberamos son productos o gases de efecto invernadero. Y esos gases lo que hacen es almacenarse alrededor del planeta Tierra. Y entonces, al contrario de antes, actualmente la energía del sol pues sigue llegando, ¿no? O sea, como siempre. Pero una vez que entra esa energía del sol, ya no logra salir como en un invernadero, ¿no? Entonces lo que ocurre es que la cuestión del calor es que a mayor cantidad de energía solar, pues mayor cantidad de calor. Y entonces, por consecuencia, pues el aumento de temperaturas. Y que esto se relaciona pues con lo mismo que estábamos hablando pues acá arriba, ¿no? Del calentamiento global. Entonces, debido a esos gases de efecto invernadero, que te digo que son por ejemplo, los derivados de la combustión, de la gasolina y sobre todo lo que se llama CH4, que se llama metano, que después vamos a ver en química, eh, sus altas concentraciones de estos gases, pues lo que provocan es que entre la energía del sol, pero que ya no logre salir. Y pues si ya no sale, todo el calor se almacena y entonces por consecuencia aumentan las temperaturas. Y bueno, aquí termina lo que sería lo más esencial del temario de biología. Trata de ver todos los videos y ya nada sería cuestión de contestar los reactivos para terminar de aclarar dudas y que pues tú ya puedas continuar estudiando de una forma más sencilla. Y ya lo que nos faltaría sería química. Bueno, ya te lo mando por mensaje, pero pues vamos a tratar de ver igual lo más esencial de química durante esta semana, bueno, esta semana de septiembre y las que nos quedan de octubre, para que a principios de noviembre, antes de tu examen, podamos resolver el banco de preguntas de química y pues ya sería todo, ¿no? Pero pues para eso necesito que ya terminemos como que ya no tengas las mínimas cantidades de dudas de biología para poder darte más información.